Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. El tema que nos ocupa hoy es un tema de carácter internacional en el que tiene que ver Torre Tagle y el gobierno de Martín Vizcarra. Resulta que ahora parece que el Perú pretende apoyar que Cuba, la dictadura castrista, tenga un asiento en la Comisión de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. Edwin, dime, ¿es cierto que el Perú no solo respalda, sino que impulsa la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Aunque parezca extraño, ¿no? Extrañísimo diría yo, es cierto, ¿no? Ya no sé si es un impulsor, pero que respalda, sí está respaldando la candidatura de Cuba a ser miembro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sabemos preside Michelle Bachelet, ¿no? Desde hace un tiempo. Sí, esto es cierto. Lamentablemente, con todo el problema que ha tenido nuestro país, ¿no? Los medios no lo han resaltado, casi no lo han dicho, y la opinión pública yo creo que lo desconoce, ¿no? Desconoce que dentro de unos 15 días, el 13 de octubre, ¿no? El 13 de octubre, pues el Perú va a respaldar, va a dar su apoyo, va a dar su voto en concreto para que nada menos que Cuba, la dictadura cubana que sojuzga a la isla caribeña durante ya más de 60 años, se convierta, ¿no? Se convierta en un defensor de los derechos humanos, cuando es un violador sistemático de ellos y de las libertades fundamentales. Esto es un contrasentido y yo creo que Vizcarra, el gobierno de Vizcarra, la Cancillería peruana debería salir a explicar por qué, en nombre de todos los peruanos, ¿no? Se está respaldando esta candidatura cubana. El asunto es que Cuba no es una democracia y que desde hace más de medio siglo ha mantenido políticas de persecución a a sus propios pobladores que discrepan con el régimen. Esto ha hecho además que muchos cubanos salgan exiliados y se ubiquen, por ejemplo, en la Florida, donde hay una comunidad cubana bastante grande, opositora evidentemente al régimen castrista. ¿Por qué crees que nosotros hemos virado tanto? O sea, yo no entiendo la incongruencia. Torre Tagle solía jactarse de ser una de las cancillerías más profesionales de América Latina y lo demostró muy bien, por ejemplo, en la solución de los diferendos territoriales que teníamos con Chile. Mira, acá hay cosas extrañas que deben salir oficialmente, deben haber unas explicaciones. Y de lo contrario, ¿no? Estamos autorizados, creo yo, a diseñar nuestras propias explicaciones. Es decir, ¿no? Dicen que el apoyo, el canciller peruano ha salido a decir que el apoyo de Perú a la candidatura de Cuba se debe a que Cuba apoyó una candidatura peruana a una comisión también de la ONU en el año 2016, es decir, hace 4 años. Esto diplomáticamente no se sostiene. No se sostiene en política internacional hacer una especie de canje, ¿no? Y sobre todo con Cuba, 4 años, a una distancia de 4 años, en los cuales pueden pasar muchas cosas. Yo no puedo comprometer el voto de mi país para que yo te apoyo en el 2016, además el apoyo de Cuba, ¿no? A ver a qué árbol me arrimo, ¿no? Y dentro de 4 años yo te apoyo
para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo no creo que se haya hecho ese acuerdo hace 4 años, sencillamente que hay una presión de Cuba y yo no sé por qué el Perú se deja presionar y si esa presión de alguna manera está como, eh, sí, vamos a decir, Vizcarra está más o menos de acuerdo con que hay que respaldar a Cuba. ¿Por qué? Por los médicos cubanos que vinieron. ¿Por qué? Porque detrás de Vizcarra hay unos intereses de la izquierda latinoamericana, porque los caviares están sosteniendo al gobierno de Vizcarra, que respondan todo eso, pero no pueden involucrar al Perú como país soberano e independiente, ¿no? A respaldar una candidatura que es una total incoherencia. Es decir, yo no puedo, ¿no?, respaldar a Cuba, ¿no?, que durante 60 años, repito, sojuzga al pueblo cubano y que no es una democracia, que atenta contra las libertades fundamentales, no puedo dejar que se siente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero la Lo incongruencia va. mismo que Venezuela, perdón, para terminar, al mismo tiempo que Venezuela tiene también un escaño en el Consejo de Derechos Humanos. Esto es inconcebible. Claro, además recordemos que Cuba eh, tiene mucho que ver con el tema del sostenimiento de Maduro en el poder. Son asesores, hay una guardia especial de cubanos que rodea a Maduro. Entonces, aquí la cosa no debe funcionar con un doble discurso. Pero el Perú ya ha venido flexibilizando algunas políticas y es una cosa que yo no termino de comprender. Con Pedro Pablo Kuczynski, la Cancillería, Torre Tagle, empezó a impulsar eh, tal vez la arremetida más dura contra el gobierno de Maduro. Organizó a los Exactamente. países, se escribió una carta en Lima, se propulsó políticas para que se pudiera presionar a la dictadura de Maduro que dejara el poder y empiece nuevamente el país a tomar un mejor rumbo. Eh, Sin embargo, hace poco, y esto también parece poco conocido, eh, Perú postuló a Hugo de Sela, al embajador Hugo de Sela, para que fuera elegido como presidente de la OEA y no fue respaldado, entre otras cosas porque de Sela impulsaba bajar los niveles de presión contra la dictadura venezolana. Esto, esto no ha sido muy conocido por la opinión pública, ¿verdad? Sabíamos que Hugo de Sela postulaba a la OEA y esa especie de sentimentalismo patriótico, ¿no? De, bueno, hay que apoyarlo porque es un peruano en la OEA, ¿verdad? Pero claro, nadie sabía cuál era la agenda de Hugo de Sela y, y más bien la gente que entendida en política internacional sabía que un antagonismo entre el candidato Almagro, que fue reelegido, ¿no?, y el candidato Hugo de Sela, era que tenían una postura distinta con respecto a Venezuela, mientras que Almagro quería seguir la presión que por otro lado tampoco ha sido muy fuerte, porque mira, Maduro está ahí, Sí, decían que se iba a caer hace tiempo y está ahí, por lo tanto, tampoco es que Almagro haya presionado tanto. Sin embargo, Almagro quería seguir con el tema de Venezuela como el número uno en la agenda latinoamericana, la agenda de la Organización de Estados Americanos. Pero Hugo de Sela quería bajar efectivamente el tono, quería bajar el tono y no hacer de Venezuela el primer tema, el primer asunto. ¿Por qué? ¿Qué cosa persigue Vizcarra? Esto hay que decirlo, hay que preguntarlo, Enrique, hay que alzar la voz, ¿no? claro, porque de Sela no va con una agenda propia. Por supuesto, estas no No, son candidaturas individuales, son no, candidaturas de países y ahí va la política gubernamental que se dicta a través de Torre Tagle, es decir, de la Cancillería peruana.
Bueno, y no te olvides de otra cosa, que Vizcarra se ha olvidado prácticamente de Maduro. Hace mucho tiempo que Vizcarra no se pronuncia sobre Maduro. Y si Kuczynski sí tenía un discurso fuerte en contra de la dictadura venezolana, ¿no? Vizcarra no la tiene, no la tiene. Y volviendo al tema anterior, Enrique, a mí también me llama muchísimo la atención. Bueno, Michelle Bachelet es socialista, es marxista, ¿no? Yo no sé por qué, ¿no? Desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no denuncian a Cuba. O sea, no solamente no la denuncian por eso, por violar los derechos humanos y las libertades, sino que van a dejar que probablemente tenga un asiento. Y, ojo, Cuba, eh, diríamos, va en contra de lo que pretende esta Comisión de Derechos Humanos en su propio país, pero también en otros países, principalmente Venezuela, por lo que tú has dicho hace un momento. Cuba, ¿no? Cuba es la que propicia propiamente o la que ha propiciado la situación, mm, digamos, de calamitosa en la que se encuentra Venezuela hoy en día. Si Claro, Venezuela claro, está además ha mamado de los dineros de los venezolanos. Ellos así, recibían ingentes cantidades desde la época de Hugo Chávez de barriles de petróleo que permitía que el régimen siguiera sosteniéndose en Cuba. Entonces, ahí hay una serie de cosas. Además, existe un respaldo hacia Venezuela de tres países que son Cuba, Rusia e Irán, y no son precisamente adalides de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, no, yo no entiendo lo que está pasando realmente. Creo que coincido contigo, o sea, deberíamos tener una explicación oficial al respecto, saber cuál es la postura de Perú. Aunque déjame decirte que también me pareció interesante que en una entrevista Hugo de Sela dijera que había que, de alguna manera, bueno, yo lo estoy parafraseando, ¿no? Desvenezolanizar la agenda de la OEA. Es cierto que es importante, que es la mayor crisis, pero no todo es Venezuela. Lo que yo no sé es qué puntos quería poner en agenda el Perú, porque evidentemente el punto más notorio ha sido, es y seguirá siendo, por lo menos en los siguientes meses, Venezuela. es dramático lo que ocurre en Venezuela y no parece existir otro problema más álgido que el venezolano en la agenda de América Latina, de América Central, ¿no? No parece existir. Entonces, por eso te digo, Enrique, la Cancillería peruana, el, y Vizcarra tendrían que explicar, y si no el Congreso tendría que pronunciarse, tendría que interpelar, llamar al canciller y decir, oiga usted, ¿qué está haciendo? Lo mismo preguntarle por el acuerdo de Escazú, ¿no? Es decir, ese es otro tema en el que el Ejecutivo peruano tiene una posición favorable y sabemos que ese es un acuerdo que va a traer problemas, sí hay que decirlo, contra las facultades soberanas de nuestro país, porque ya no podremos hacer, por ejemplo, proyectos en nuestra selva sin la bendición o la anuencia de una, vamos a decir, una comunidad de gentes que, te aseguro, estarán dominadas por políticos que están pues sesgados hacia el tema ambiental, ecológico, que hay que respetar, que hay que fomentar, por supuesto, pero no de esa manera. De igual forma, ¿no? De igual forma, yo creo, ¿no? Yo creo que esta postulación peruana del año pasado de Hugo de Sela, que pretendía ralentizar de alguna manera, ¿no?, el tema venezolano, lo que quería era, bueno, en el fondo, pues seguir fomentando esos diálogos ingenuos, vamos a decir, para que Maduro se atornille y descanse en el poder
y hacer, por ejemplo, legítimas las elecciones que van a haber ahora en diciembre en Venezuela. Perú no se puede prestar a eso. Perú, o sea, es decir, la izquierda peruana no representa al Perú. Además hay otra cosa, ¿no? Leía yo artículos, entre ellas opiniones de Oppenheimer, donde se especula, por ejemplo, que lo que se buscaba era precisamente esos diálogos para negociar impunidad. Y entonces un presidente que tiene un discurso anticorrupción al interior del país, que bueno, se ha ido desmoronando por cosas que ya todos conocemos, también empieza a flexibilizar su discurso anticorrupción buscando impunidad para dictadores que han hecho atrocidades en Venezuela. Es, así es, ¿no? Y nosotros hemos tenido hacia el país venezolano una actitud muy abierta, acogedora, y yo no sé, pero creo que seguimos teniendo el millón de venezolanos que llegaron a nuestro país. Siguen estando aquí un poquito más acomodados, pero bueno, es decir, nosotros hemos ayudado al pueblo venezolano, pero lo que no podemos hacer es apoyar al dictador que está sentado ahí y que la misma Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Ha señalado que son miles al año los crímenes que se producen por oposición política, sí, por acosos, ¿no? Es decir, esto no puede ser. ¿Y quién está detrás de esto? Está Cuba. Y ahora nosotros vamos a respaldar a Cuba para que se constituya en un defensor de los derechos humanos. No puede ser, no puede ser, sinceramente. Gracias, Edwin, ha sido muy amable por esta conversación. De nada, Enrique, nos vemos. Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos en una nueva edición mañana de Modo